Soluciones de la página 131, reactivo número 35. Se introducen 3 moles de hidrógeno y 5 moles de nitrógeno en el mismo recipiente, en condiciones favorables para reaccionar. Al finalizar, en la reacción, estamos hablando aquí de una reacción química en la cual se da como dato que 3 moles de hidrógeno y 5 moles de nitrógeno se combinan en las condiciones adecuadas para reaccionar químicamente. Hay que recordar que tanto el hidrógeno como el nitrógeno son gases diatómicos, es decir, en la naturaleza se encuentran como H2 y N2. Ahora, estos dos elementos químicos al combinarse pueden formar solamente un compuesto químico, que sería el amoníaco. Bien, lo que tenemos en esta parte es la reacción química balanceada, en la cual se observa que se deben de combinar 3 moles de hidrógeno con 1 mol de nitrógeno para producir 2 moles de amoníaco. Esta sería la reacción química balanceada. Sin embargo, en el problema me dicen que se combinan 3 moles de hidrógeno y 5 moles de nitrógeno. Acabamos de ver que para 3 moles de hidrógeno solo se requiere 1 mol de nitrógeno. Entonces, formando amoníaco y balanceando la reacción, tendríamos esta situación. Si 3 moles de hidrógeno se combinan con 5 moles de nitrógeno, pero solo se forman 2 moles de amoníaco, entonces debe de haber moles de nitrógeno sin reaccionar. Así que vamos a tener esta situación. 3 moles de hidrógeno con 5 moles de nitrógeno producirán 2 moles de amoníaco, tal y como habíamos visto aquí. Sin embargo, solo se estaría consumiendo 1 mol de nitrógeno. Entonces, si hay 5 moles de nitrógeno, habrá 4 moles de nitrógeno que queden sin reaccionar. Así que la opción correcta sería el inciso C, sobraron 4 moles de nitrógeno. Reactivo 36. ¿En cuál de las siguientes reacciones no se lleva a cabo un proceso de óxido-reducción? Aquí tenemos una pista para poder identificar una reacción que no sea de óxido-reducción. La pista es que no debe haber elementos solos. En otras palabras, si en la reacción química hay un elemento que aparece solito sin combinarse con otro elemento, entonces es redox. Vemos en el inciso A, hay un elemento que aparece solo sin combinarse, que es el azufre. Entonces el inciso A sería una reacción redox. En el inciso B observamos que de hecho hay 2 elementos que están solos, que no están combinados con otro elemento. Entonces esta reacción también sería redox. En el inciso C observamos que de este lado hay un elemento que no está combinado con otro. Entonces en el C también tenemos una reacción redox. En el inciso D observamos aquí en los reactivos está el hidróxido de calcio. Todos los elementos están combinados químicamente. En el ácido sulfúrico también todos los elementos están combinados. Tenemos al sulfato de calcio, también todos los elementos combinados, y al agua. En esta reacción química no hay un solo elemento que esté solo, entonces el inciso D debe de ser una reacción que no sea redox. Ahora vamos a recordar exactamente a qué se refiere la palabra óxido-reducción o redox. Un elemento que se oxida pierde electrones. Y nos damos cuenta que está perdiendo electrones porque su número de oxidación aumenta. Ahora, un elemento que se reduce gana electrones y nos damos cuenta que gana electrones porque su número de oxidación disminuye. Recuerda que el número de oxidación es la carga eléctrica que tienen los átomos cuando estos ganan o pierden electrones. Entonces, una reacción redox es la que contiene un elemento que se oxide y un elemento que se reduzca. Reactivo 37. ¿Qué volumen en mililitros de hidróxido de sodio 0.1 normal se necesita para neutralizar 50 mililitros de ácido sulfúrico a 0.2 normal? Este reactivo se refiere a un proceso de titulación, en el cual
se está utilizando el hidróxido de sodio para neutralizar a una solución de ácido sulfúrico. Se solicita calcular el volumen de hidróxido de sodio que se requiere para neutralizar los 50 mililitros de ácido sulfúrico que tienen una concentración de 0.2 normal. Recuerda que las reacciones de neutralización implican la reacción química de una base, que en este caso es el hidróxido de sodio, con un ácido que es ácido sulfúrico, y se producirá una sal, en este caso sería sulfato de sodio, y también agua. Para realizar este cálculo vamos a usar el principio de equivalencia, que utiliza las concentraciones normales, que son las siguientes. Normalidad 1 por volumen 1 es igual a la normalidad 2 por el volumen 2. Específicamente para este caso, la normalidad del hidróxido de sodio por el volumen del hidróxido de sodio debe de ser igual a la normalidad del ácido sulfúrico por el volumen del ácido sulfúrico. Se pide el volumen de hidróxido de sodio, entonces hay que despejar. Para hallar este volumen, esto se va a pasar dividiendo y obtenemos lo siguiente. Entonces vamos a realizar la sustitución. La normalidad de ácido sulfúrico es de 0.2 normal, cuyas unidades también se pueden expresar así, equivalente sobre litro, por el volumen de ácido sulfúrico, que son 50 mililitros. Ahora nota que estoy mezclando equivalentes sobre litro y mililitros. En este caso no hay problema porque la normalidad que va en la parte de abajo, que es la normalidad del hidróxido de sodio de 0.1 normal o 0.1 equivalente sobre litro, provocará que estas unidades se eliminen y me queden mililitros, no ocasionando ningún conflicto en las unidades. Por lo tanto, pues al multiplicar 0.2 por 50 y dividir entre 0.1, se obtiene un volumen de hidróxido de sodio de 100 mililitros. Así que la opción correcta es el inciso C. Reactivo 38. A la reacción entre moléculas inorgánicas que genera un sólido insoluble en el disolvente donde ocurre, se le conoce como. Esta es una reacción química que se llama de precipitación. Vamos a ver aquí un ejemplo para ilustrar este concepto. La reacción entre el ácido clorhídrico y el nitrato de plata en un medio acuoso. Bien, vamos a considerar esta situación, que en un principio tenemos una solución de nitrato de plata. En el vaso, pues solo observamos una fase, un líquido transparente, y posteriormente vamos a hacer esto. La solución de nitrato de plata la vamos a titular con ácido clorhídrico, una solución de ácido clorhídrico, que la vamos a agregar poco a poco a la solución en donde se encuentra el nitrato de plata. Lo que va a ocurrir es la siguiente reacción química. El ácido clorhídrico más el nitrato de plata va a producir el cloruro de plata. Esta sal es una sal que no se disuelve en el agua, es una sal insoluble y se va a producir también ácido nítrico. Bien, lo que ocurre aquí es que la sal de plata, el cloruro de plata, al no ser soluble, se va a ir al fondo del recipiente en forma de cristales, se va a formar un precipitado. Entonces, esto es lo que ilustra una reacción de precipitación, así que la respuesta a esta pregunta es el inciso D, una reacción de precipitación. Reactivo 39. Las sustancias, hay un espacio y otro espacio, son los productos que se obtienen de una reacción de neutralización. Tenemos nuevamente aquí un ejemplo para ilustrar este cambio químico. Está el ácido clorhídrico que se combina con el hidróxido de sodio para producir una sal, en este caso el cloruro de sodio, y el agua. Esta reacción también se puede considerar como una reacción de doble sustitución, en la cual el cloro se va a combinar con el sodio y el hidrógeno con el OH. En este último caso, hidrógeno con el OH se produce agua y el sodio con el cloro forman al cloruro de sodio, también conocida como sal de mesa. Entonces, tanto la sal como el agua se consideran sustancias neutras, por eso se denomina reacción de neutralización,
Recuerda que en la teoría ácido-base de Arrhenius, una sustancia neutra es aquella que tiene un pH de 7 y que, bueno, no libera ni iones hidrógeno ni iones OH. Entonces, siempre que se combine un ácido con una base y que dé sal más agua, es una reacción de neutralización. Así que las palabras que completan a este enunciado son en el inciso C. Se produce agua y se produce sal. Reactivo 40. Completar la siguiente reacción. Lo que se muestra al principio de este reactivo son una ecuación química en donde están presentes los reactivos químicos, que son 2 moles de dióxido de nitrógeno y 1 mol de agua, y se está solicitando obtener los productos. Bien, en primer lugar hay que considerar que la reacción debe de quedar balanceada, y además al combinar un óxido no metálico con el agua se va a obtener un oxiácido, y en este caso el oxiácido que se podría obtener sería el ácido nítrico. Entonces, uno de los productos que podemos encontrar aquí sería el ácido nítrico. Ahora observa esta situación. Si balanceamos el número de hidrógenos, aquí hay 2 átomos de hidrógeno, aquí también debe de haber 2 átomos de hidrógeno, entonces debemos de colocar un coeficiente 2. De esta manera el número de hidrógenos quedaría balanceado. Además, considerando que hay 2 moles de dióxido de nitrógeno, aquí tenemos 2 átomos de nitrógeno, aquí también tendríamos 2 átomos de nitrógeno. Ahora, si consideras el número de oxígenos, tendremos 2 por 2, 4 oxígenos, más un oxígeno aquí, serían 5. Pero de este lado ya tendríamos 2 por 3, 6 oxígenos. La reacción química no estaría balanceada. Ahora, para que la reacción se pueda balancear, vamos a considerar que debe de haber un subproducto, y además que el coeficiente del dióxido de nitrógeno debería de ser 3. Vamos a ver qué es lo que ocurre con estos cambios. Si agregamos al monóxido de nitrógeno, NO, entonces de este lado tendríamos 2 por 3, 6 oxígenos, más un oxígeno aquí serían 7. Y además tendríamos 2 nitrógenos y un nitrógeno más aquí serían 3 nitrógenos. Entonces, si al NO2 le cambiamos el coeficiente por 3, tendríamos los 3 nitrógenos que están presentes aquí. Y además, 3 por 2 hay 6 oxígenos, más 1 acá, 7 oxígenos. La misma cantidad de oxígenos que encontramos aquí. Y luego hay 2 átomos de hidrógeno, aquí también hay 2 átomos de hidrógeno, así que la ecuación química estaría balanceada. De hecho, pues esta reacción química representa el proceso de formación de la lluvia ácida, pero pues solamente me pedían el producto principal, que es el ácido nítrico, así que la opción correcta es el inciso D. Este reactivo también puede deducir fácilmente el producto principal, considerando que siempre que se combine un óxido no metálico con el agua, se producirá un oxiácido. Y en este caso el oxiácido obtenido es ácido nítrico. Y bueno, los demás complementos que agregué aquí, pues son únicamente para balancear la reacción química. Pero para fines del examen, entonces solo recuerda esto. Óxido no metálico con agua produce un oxiácido. Y así llegamos a la conclusión de que se forma el ácido nítrico.